Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Noches Viperinas. Yo soy Franco Chani, estoy muy contento de estar en esta tarde-noche con todos ustedes y transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde la gloriosa colonia Santa María la Ribera. Aquí estamos con la siempre sexy presencia de Atenea. Hola, muy buenas noches. Buenas La siempre y no menos sexy presencia de Porfirio Peralta, la panza sexy de Santa María la Ribera. Y después van a ver a ustedes la playera que se carga don Porfirio Peralta, ni nada más ni nada más. Lúcela, por favor, Porfis. Eso, que se vea esos pectorales de gimnasio. Pues estamos aquí ya finalmente transmitiendo en vivo para todos ustedes. Vamos a mandar, bueno, quisiera yo enviar antes que nada una enorme felicitación porque ¿qué creen ustedes? Para los que no sepan y para los que ya saben también y sobre todo para los que le mandan flores, es el cumpleaños de nuestro queridísimo ingeniero René, a quien le damos muchas felicitaciones, muchas felicidades. Está cumpliendo sus primeros 40 años, entonces bueno, imagínense, está totalmente de... No nomás un favor. Es que es el ingeniero, esperemos que ahora sí todo marche bien, porque acuérdate que la semana pasada los micrófonos estaban... Me dijeron que era por el tema. Puede ser porque el lugar ya habíamos platicado, bueno, es algo que no les comentamos, vamos a comentarlo después, qué fue lo que pasó ahí con este lugar. Pues bueno, vaya una felicitación enorme a nuestro queridísimo ingeniero René. Muchos días de estos, y bueno, en fin. También le mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Yo a título personal le mando muchos abrazos, muchos besos a nuestra querida amiga Karina, que también nuestro amigo Porfirio le manda muchos besos, abrazos y demás hierbas a Karina, porque va a ser sometida el día de hoy a una intervención quirúrgica en el Hospital Magdalena de las Salinas. Entonces es un tema bastante serio, pero esperemos que todo salga bien. Karina, mucho ánimo. Acuérdate que tenemos una coreografía de Thriller que bailar. Entonces, bueno, vaya eso. Muchos saludos para todos nuestros amigos que gentilmente nos están escuchando, nos están viendo a través de la señal de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde Cafeína Café, que se encuentra en la calle de Doctor Atle, esquina con Díaz Mirón, casi en contraesquina del glorioso kiosco morisco, el corazón de Santa María la Ribera. Por eso yo le había puesto ahí en una oda que le compuse a nuestro amigo Porfirio ahí, que era el primero en defender el corazón de Santa María la Ribera, y que creen, ni siquiera la peló. Pero bueno, en fin. Tenemos regalos para todos los que nos escuchan y todos los que nos ven. Tenemos 2 ejemplares del libro de Jorge Eduardo de León Palma, Vota ahora o calla para siempre. Entonces, bueno, manden mensaje. Ahora vamos a explicarles qué mecánica vamos a seguir. Tienen que adivinar algunas cosas. También tenemos regalos. ¿Cuántos podemos dar? Todos, ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 discos del excelentísimo grupo Audaz y Las Veneno. Así que entonces, también tenemos regalos para todos los que nos escuchan. Y pues bueno, vamos a entrar en tema finalmente, porque precisamente les tengo que contar. La semana pasada habíamos iniciado ya nuestro programa con toda la alegría del mundo. Feliz cumpleaños a René. Ok. Lizzy Oshun le manda feliz cumpleaños, René. Ok, bueno, pues ya. Saludos, Lizzy. Muchos saludos y muchas gracias, Lizzy. Al rato ya también ya está preparándose René, porque bueno, finalmente imagínense, viernes, quincena, la zona rosa cerca. Imagínense ustedes, aquello va a terminar peor que con el candelabro italiano de Porfirio. Entonces, bueno, les comentaba yo, la semana pasada habíamos empezado ya nuestro programa oficialmente con nuestro tema que nos atañe, que estábamos hablando acerca de Lucifer. Estábamos en la peluquería, está en el Salón París. Y desgraciadamente, quién sabe por qué circunstancia, resulta que los micrófonos jamás funcionaron. Empezamos a recibir los mensajes de no se oye, ¿qué pasó? Se habían hecho las pruebas, había corrido todo bien como siempre, y sin embargo
no pudimos avanzar. Tuvimos que cortar la transmisión a los 5 minutos, por lo cual también ofrezco una disculpa, pero bueno, son cosas que suceden. Simpáticamente, cuando ya habíamos decidido la primera vez de ir al Salón París, a hacer el programa, no pudimos hacerlo porque falló el internet. Se acordarán ustedes. Esa fue la primera señal. La segunda, pues bueno, nos fallaron los micrófonos. No. Ah, La tuvo segunda, otra. el chico renuncia un día antes. Ah, cierto. El chico renuncia un día antes y entonces no había quien estuviera en el salón. Ajá, no había encargado. Y bueno, ya la cerecita del pastel fue lo que nos tocó a nosotros. No funcionaron los micrófonos. Algo por allí supongo que debe de haber. Pues por ahí dicen que está Genaro y el chino ahí en su peluquería y que ellos son como que no quieren que transmitamos desde ahí. Bueno, pues habrá que irles a pedir permiso, supongo que... Genaro era el dueño de la peluquería, tenía como 50 años con esa peluquería, te me corrige Porfirio. Y el señor Genaro murió de 96 años y pues prácticamente nació allí porque ahí su papá se dedicaba al mismo oficio. Entonces podemos decir que tenía toda la vida ahí, ¿verdad? En la peluquería. Caso igual parecidito es el chino porque también llegó muy niño a esa peluquería. Y lo raro de esto es que se muere el señor Genaro y a los 2 meses, al mes se muere también el chino, ¿no? Y el chino pues sí era bastante más joven que él, ¿no? Entonces como que se fueron los dos. Se fueron los dos juntos. Bueno, pues ya. Genaro es un poco importante, importante en la colonia, porque era una peluquería muy peculiar, ¿cómo se llama? En el lugar donde se ubicaba, estaban afuera, por un lado, uno de los muelles, unos hermanos, y se hacía una tertulia o unas charlas tremendas ahí, pero aparte de eso, la peluquería tenía mucha fama, y yo puedo asegurar, porque me lo contaba Genaro, que a esa peluquería asistía, pues, el escritor Mariano Azuela, ¿cómo se llama? Y otros personajes muy importantes de la colonia, ¿no? También Lobo y Melón, ya después nomás era Melón porque pues Lobo murió muy joven, ¿no? Y así muchos personajes de la colonia, muy importantes escritores, pintores, llegaron a ir a esa peluquería por lo que estamos diciendo, más que nada eran, a mejor les iban a pelar. Iban únicamente a las charlas. A las charlas porque era un verdadero. Yo tuve oportunidad de conocerlos ya muy grandes, pero aún así de verdad se puede uno pasar todo el día escuchándolos y cuando llegabas con el estómago pero que te adolorido de la risa, ¿no? Sí, de verdad. Hombre, pues con mayor razón deberían habernos permitido, ¿no? la transmisión desde allí, pero y sin embargo, pues no fue posible. ¿No? Bueno, antes de entrar al tema, Víctor Mann, saludos Lucien, Nadia. Saludos. Qué padre, primo, saludos. Mi prima Nadia, muchísimos besos, nos vemos ya el domingo, ya espero, si es que no se me atraviesa algo. En fin, bueno. ¿Cómo no ser gurú? Esperemos que no. Ok, bueno. Pues resulta que tenemos el tema pendiente. Habíamos dicho que íbamos a hacer 3 programas sobre este tema. Oficialmente ya sería el segundo. Esperemos que no pase nada. A lo mejor también también por eso no quiere, ¿no? Vamos a hablar acerca de Lucifer. Ya habíamos introducido el tema con el libro de JJ Benítez, La rebelión de Lucifer, en el cual, pues bueno, plantea una teoría y una posibilidad alterna a la historia de Lucifer. Antes que nada, quisiera empezar platicándoles, bueno, desde el programa pasado había yo comentado que me refería específicamente a Lucifer, no con el nombre de diablo ni de Satanás, porque son 2 cosas totalmente aparte. ¿A qué me refiero yo con esto? La palabra diablo, que viene de diabolos, del griego, tiene el significado de calumniador.
Por lo tanto, no vendría a ser un nombre propio, sino más bien un nombre adjetivado. Esto es, se le está dando esta cualidad o esta calidad a este personaje. Es un título. El segundo, Satanás, igual, también, originalmente también del hebreo. Y que pasa al árabe con el nombre de Shaitan. También es un título, no es un nombre propiamente. Significa desafiador, o el que desafía, efectivamente. Bueno, ya partiendo de eso, entonces, estos dos títulos, Diablo y Satanás, vienen a ser, digamos, complemento para el personaje principal, que es Lucifer. Lucifer con el nombre de portador de luz. Hay otro nombre en latín para este personaje, lo habíamos platicado, que es Luzbel, luz bella. Digamos, dentro de las escrituras del Pentateuco, de las escrituras originales hebreas, lleva el nombre de Luciel, porque originalmente era un arcángel. Era el arcángel más bello, era el arcángel más perfecto, era el virrey de Dios, el que gobernaba, de acuerdo a las escrituras, eso dice, no me lo saco de la manga, el que gobernaba sobre la santa montaña de Dios. ¿A qué se refiere este término de la santa montaña? Bueno, pues se refiere precisamente a todas las demás criaturas, ¿no? Curiosamente, lo que habíamos comentado dentro de digamos, de esta teoría o de esta novela de J.J. Benítez, acerca de que Lucifer no es creado directamente por Dios, sino es creado por Jesucristo, porque eso lo mencionan las escrituras, ¿sí? Que la única criatura creada directamente por Dios es Jesucristo, basta. Todas las demás criaturas y todo lo demás es creado directamente por Jesucristo. A partir de allí también tenemos una distinción. Lucifer no es el opuesto de Dios. No. Porque Dios no tiene opuesto. Filosóficamente Dios es un todo. Por lo tanto, no tiene opuesto. Lucifer es el contrario de un ángel. Allí sí. Porque un ángel también es una criatura, es un ser creado por alguien más. Entonces, bueno, ese es para empezar. Luego, entonces, ¿de dónde vino? ¿Por qué fue que vino la rebelión? O la primera rebelión, porque muy pocas personas hablan acerca de la segunda rebelión que hubo en el cielo. Porque hubo dos. La primera rebelión viene con Lucifer, cuando él, digamos, está totalmente en desacuerdo, porque ese es el punto principal. Él, como un ser totalmente inteligente y totalmente perfecto, él está consciente que él jamás va a poder ser como Dios. Entonces por ahí, digamos, sale. Sí, este concepto que se ha manejado desde siempre de que él le tenía envidia a Dios y que él quería ser como Dios, no puede existir por lógica debido a este hecho, a que él estaba completamente consciente de que no era por allí. El motivo por el cual más bien empieza a Lucifer a estar en desacuerdo con Dios se debe a la creación del hombre, propiamente. Porque la pregunta fundamental que pone Lucifer ante Dios es, bueno, si lo que tú querías o lo que tú pretendes es que haya más criaturas para que te alaben, pues ya nos tienes a nosotros, ya estamos los ángeles. ¿Para qué crear al hombre? ¿Para qué rebajarse a crear al hombre? A partir de este punto, Lucifer empieza a desarrollar todo este argumento, toda esta visión de las cosas, y llegó un momento en el cual dice, no, yo me puedo arrodillar ante ti porque eres mi padre, pero jamás me voy a arrodillar ante el hombre porque es una criatura inferior.
Y ahí es donde viene la famosa frase de: prefiero ser un rey o un príncipe en el infierno que un esclavo en el cielo. Viene la rebelión, convence a algunos ángeles de su punto de vista, Lucifer, se rebelan junto con él y viene la caída. ¿A qué se refiere esta caída propiamente? ¿O por qué se le llama caída? Se le llama caída precisamente porque dentro del concepto de Lucifer, o dentro del concepto de los seres divinos, Lucifer, al ya no estar de acuerdo con hacer la voluntad de Dios, pierde el don más preciado que deben tener todas las criaturas, que es la visión de Dios, el contemplar a Dios. Entonces, por eso es que se le dice que Lucifer cae. O sea que nosotros somos, como quien dice, diablos, porque tampoco vemos a Dios. Precisamente ese es el punto. Digamos, dentro de la envoltura material o dentro del cuerpo material no es posible verlo, sin embargo se supone que es posible sentirlo. ¿Sí? Por eso es que existen los santos. Pero en el caso de los pecadores, por ejemplo, incluso en la Divina Comedia Dante lo menciona: aquellos que han perdido el bien del intelecto. Y Dante se refiere precisamente como intelecto, como punto principal, el hecho de la visión beatífica, o sea, el hecho de poder tener en un momento dado la oportunidad de ver a Dios, ¿no? Que es, digamos, el premio máximo al cual se puede aspirar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene esta primera rebelión, caen algunos ángeles junto con Lucifer. Se les denomina diablos precisamente porque empiezan a hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de Lucifer. Pero se supone que Lucifer reta a Dios y le dice que él le va a probar que no merece ningún ser humano. Ah, claro, sí. Sí, porque sí. te faltó esa parte. A ver, todavía no llego. Se supone que por eso bajan, porque están a prueba los seres humanos. Lucifer ocupa, y eso lo dicen las escrituras, digamos, ocupa el lugar del fiscal del juicio del hombre ante Dios. Sí, pero él quiere ser juez y parte. Ah, no, bueno, obviamente. Esto queda mucho más claro en el libro de Job. Porque incluso allí en este libro, al principio, se menciona que Lucifer tenía todavía acceso a las asambleas de Dios, o sea, tenía acceso al cielo. Ahí se menciona que cuando empiezan a hacer, digamos, la asamblea, llega Lucifer, llega tarde, por cierto, y le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? Perdón, un comentario. Llega Sí. tarde porque no tenía avión como el Pepe. Igual precisamente pudo haberle contestado: pues no llegué ya. No, Sí, no llegué. no, pero sin embargo Lucifer le dice, cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Lucifer le contesta: pues de discurrir por la tierra y de andar por ella. Por eso fue que se tardó. Y entonces Lucifer le empieza a comentar y le empieza a decir: mira tu siervo Job, a quien tanto amas, mira todas las posesiones que le has dado, toda la fortuna que tienes. Yo te aseguro que si tú le quitas todo eso, él te va a maldecir. Y es cuando vienen las pruebas de Job. Dios le dice: adelante, va, quítale todo lo que tiene. Efectivamente el otro va y le toca las posesiones, queda pobre. Y sin embargo Job, vamos, no cede, de su fe. no cede. Llega otra vez Lucifer ante la presencia de Dios y le dice: bueno, pero es que si tú le quitas la salud, vas a ver que te va a maldecir, vas a ver que va a renegar de ti. Dice: bueno, adelante, ve, quítale la salud. Le caen al pobre de Job toda una serie de enfermedades
Y ni así. Sin embargo, llega un momento en el cual Job, digo, está bien que sea paciente, está bien que sea fiel, pero pues también, digo, en algún momento determinado le duele. Dice Rafael Pinque, mi profesor es todo un máster. Ay, muchas gracias, Pinky. ¡Y el changue! Queridísimo amigo del Auditorio Nacional. Llega un momento en el cual Job también le reclama a Dios, oye, o sea, está bien que aguante lo duro, pero ya es demasiado tupido, ¿no? Y entonces Dios le dice, a ver, cuando yo hice todas las cosas, cuando yo creé todas las cosas, ¿tú dónde estabas? Tú no eres nadie para reclamarme. Sin embargo, te voy a recompensar por haberte mantenido fiel a lo que tú piensas, ¿no? A la fe. Entonces, bueno, no siempre, porque no todas las criaturas son iguales, no siempre va a tener razón Dios, y no siempre tampoco va a tener razón Lucifer. No, y no siempre el hombre va a soportar tanto. Efectivamente, porque precisamente, el hombre tiene un elemento que Lucifer considera sumamente peligroso. ¿Es el razonamiento? No, es el libre albedrío. Algo parecido. Es muy conveniente, ¿no? El libre albedrío es sumamente peligroso porque de acuerdo a lo que tú quieras vas a actuar, de acuerdo a tu voluntad. Sí, porque precisamente por eso fue que vino el castigo sobre Adán y Eva. Adán y Eva eran perfectos, sabían perfectamente, tenían el conocimiento perfecto de que si transgredían la ley de Dios iba a haber una consecuencia, y no les importó. Bueno, sí les importó, ¿no? Porque luego se lamentaron mucho. Bueno, se lamentaron mucho, pero en el momento dijeron, bueno, adelante. Ahí había un pequeño chascarrillo, dice, se lamentaron mucho, pero si no tenían madre. Bueno, poco más o menos. Ahí entra en este caso el hablar acerca de la segunda rebelión. ¿De dónde vino este concepto de la segunda rebelión? ¿Cómo se dio? ¿En qué parte? Porque está muy claro en las escrituras, y sin embargo casi nadie habla acerca de ello y casi nadie sabe. Resulta ser que, bueno, después de que Adán y Eva son expulsados del paraíso, etcétera, empieza a tener hijos. Hay una parte en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, donde dice que los ángeles empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, en las hijas y en los hijos. Había de todo. No entremos en polémica. Digamos, había de todo. Y como junio es el mes de la diversidad y de la comunidad LGBT y anexas. En junio nacemos los más guapos. Ok, bueno, yo dije que junio es el mes arcoíris. Resulta resulta que ahí es donde sucede la segunda rebelión, puesto que los ángeles, aún con la plena conciencia de que no debían, digamos, materializarse o entrar en una, ahí ya es una explicación un poco más científica, en una longitud de onda más densa que la que ellos tenían, pues dicen, no me importa, y empiezan a tener hijos con los mortales, con los hombres, o con las hijas de los hombres. No es lo mismo, cuando Caín mata a Abel, y es expulsado del paraíso, también dice que se casa con las hijas de los hombres. En el caso de Caín ya habían pecado Adán y Eva, ya estaban fuera. Sí. Caín Caín lo mandan fuera y después se casa. Pero para no salirnos del tema, es que como tú mencionaste, que se fijan en las hijas de los hombres. Ajá. Dice Valeria Castro que muy buen tema. Muchas gracias, Valeria, muchos saludos. No, aquí en este caso, bueno, la expresión las hijas de los hombres se refiere propiamente a seres humanos. Son mortales. Mortales. Entonces empiezan a tener hijos que son los llamados Nefilim,
o gigantes que empiezan a tener problemas porque, pues al ser gigantes y al tener un origen, digamos, divino, empiezan a tener, nacen con facultades tremendas, ¿no? Entre ellas el hecho de que empiezan a tener un hambre atroz y empiezan a devorar incluso a los humanos. Por eso es que, en vista de todas esas cosas, una de las medidas que tiene que pone Dios para evitar que acaben con la raza humana, pues es el diluvio. Bueno, yo no sabía de los gigantes, yo más bien sabía que ahí entonces comienza a descender todo un árbol genealógico de Lucifer. Efectivamente, porque hubo algunos que sobrevivieron. Hay una descripción mucho más detallada de todas estas circunstancias en un libro que no es muy bien aceptado por la Iglesia Católica. De hecho, es un libro que se le llama apócrifo o falso dentro de la Iglesia Católica, romana, porque dentro de los ritos orientales que tiene la Iglesia Católica está la Iglesia etíope, y ellos sí reconocen este libro como verdaderamente de inspiración divina, y me refiero al libro de Enoc. No podemos saber si efectivamente, gracias a la influencia o no influencia de Lucifer. Nada más entre paréntesis. Sí. ¿Cuántas Biblias hay en el Vaticano para hacer una? Uy, imagínate. Oficialmente dentro de la... Y abriendo un paréntesis, porque sí, esto ya merecería un tema aparte. Imagínate, dentro de los libros que están considerados como no apócrifos o como realmente de inspiración divina, que eso también sería un poco cuestionable, pero bueno, son más de 66 libros, no los que conforman la Biblia. 68, ¿no? Dependiendo de qué versión también, sí. Son más o menos. Bueno, porque se supone que en 1400 y algo, no me lo recuerdo, que el que la traduce, la Biblia, y lee todos los libros para hacerla, es San Jerónimo. Se conforma un cuerpo de eruditos que son 70 precisamente, y la primera versión, por eso es que se le llama la Septuaginta, porque son precisamente 70 traductores griegos los que hacen esta primera versión. Posteriormente viene la Reina Valera, y luego viene la Biblia de Jerusalén, luego viene la Guadalupana, si no mal recuerdo. Pero acuérdate que también los turcos tuvieron que ver con cuando se transforman en católicos, porque hay una parte que se transforma, entonces también ellos meten su parte de su religión y la acomodan. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde entran todos los ritos de Oriente. Dentro de los ritos de Oriente no está solamente, la gran mayoría conoce todo lo que es la Iglesia Católica Romana o del rito romano. Creo que hasta más que uno. Pero existen, por ejemplo, algunos ritos derivados del rito ortodoxo, que está el ortodoxo ruso y el ortodoxo griego. Y dentro de todos esos ritos de Oriente, pues por ejemplo, están la iglesia de Etiopía, por ejemplo. Están los maronitas, que es de la iglesia de Líbano. Están los coptos de Egipto. Están los malaquitas también de Siria. Espérate, pausa. Nada más como breviario. Pero en todas coincide la versión de Lucifer. En todas coincide la versión de Lucifer, y en todas coincide también la parte de la segunda rebelión. Sin embargo, no en todos los ritos ni en todas las Biblias aparece el libro de Enoc, porque no está considerado por todos como un libro de inspiración divina. Que por lo menos no pasó aquí, digo paréntesis dentro del paréntesis, no pasó como con el pobre de Salman Rushdie cuando tradujo la parte de los versos satánicos.
la iglesia no mandó matar a todos los que todavía leen el libro de Enoch. Sin embargo, lo quemó, ¿eh? La gran mayoría de las copias del libro de Enoch desaparecieron. Solamente quedó dentro de la iglesia etíope una, que es la que se utiliza para tener estas referencias. Y estaba yo diciendo, este libro es importante porque precisamente habla acerca de estos seres que engendraron los ángeles, de los Nefilim, y de los descendientes eventuales de los Nefilim, que sobrevivieron al diluvio. Porque eran seres muy inteligentes. Porque tenían la chispa divina. Tenían, descendían de los ángeles. Es que aquí viene como un poco lo griego, ¿no? Que si eres Dios, Ajá. o no eres Dios. Efectivamente. O sea, eres inmortal o no eres inmortal. Era parte de. Ahora se supone que dentro de toda esta visión, la intervención de Lucifer es importante. ¿Por qué? Porque obviamente, y esto es un comentario que siempre se hace con respecto a Lucifer, la mejor estrategia que tiene Lucifer para trabajar es hacer que la gente no crea en él. Es la mejor manera. Sí, porque entonces puedes hacer todo. Efectivamente. Y le van a echar la culpa a otras cosas. Y sin embargo, es él quien está trabajando por... Pues se supone que las guerras y todo son pruebas de Lucifer. Efectivamente, en algunas partes, en algunas... En la creencia católica. Aquí... Porque también todas las guerras han empezado por una mujer. En un momento dado. Por lo menos las más conocidas. La primera pues fue por un asesinato, güey. Bueno, sí, ahorita porque tenemos una guerra de política y está la peja. Bueno, también. Pero acuérdate que no podemos hablar, estamos en veda. Bueno. Estamos, sí, porque si no nos corre la jefa. En fin, bueno, estábamos diciendo. De esa manera Lucifer puede trabajar de una manera encubierta y sumamente sencilla, sumamente fácil. Claro. Aunque como él mismo menciona en algunas cosas, y que después vamos a tener aquí, algunas referencias, los seres humanos, los mortales que pertenecen al siglo XX, son los seres humanos más fáciles de seducir. Porque ya no piensan. Se les seduce a través de los sentidos y a través del placer. Y eso, en un momento determinado, para Lucifer incluso resulta aburrido. Bueno, es que aquí también sería muy cómodo echar la culpa que el adulterio, ¿no?, es una prueba de Lucifer, ¿no? Que el robo es una prueba de Lucifer. Lo que pasa es que ahí entran precisamente varios conceptos de la ética y de la moral. En el sentido de... Pinche moral no sirve de nada, pero como pesa, chingado. Lo que pasa es que si tú sabes que algo está mal y lo haces, por consecuencia, pierdes. Bueno, no, porque vamos a echar la culpa a Franco. Franco siempre dice come y calla, entonces pues bueno. No, pero precisamente el argumento, ahí podría utilizar el argumento que tiene Lucifer. Yo únicamente tiento, pero no obligo. Claro. Yo te estoy sugiriendo, pero no te estoy diciendo, no te estoy obligando a que lo hagas. Ese es precisamente el punto importante. Lucifer es el ángel más bello. Todos estos conceptos judeocristianos de los cuernos, el color rojo, el tridente, etcétera, han sido desarrollados. ¿Cómo se llama? El círculo, se me olvidó el nombre. El pentagrama. El pentagrama tiene otro origen, pero vamos, todas estas características que generalmente utilizan las patas de cabra, las patas de cabra y demás cosas, son inventos o son visiones que, vienen de la Edad Media y que son o de origen sirio o babilonio, y que llegaron por influencia del rito judeocristiano. Entonces, ni siquiera hubo un castigo que cambiara su forma de ser del diablo. No. Se siguió conservando todo. Lucifer,
A ver, Dios no castiga. Ante la religión, Dios es bueno, piadoso y no castiga a nadie. A ver, te castigas tú solo. Sí. Ese es el punto. Sí. Ahora, lo que me decías, efectivamente, y no, vamos, vuelvo a lo mismo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lucifer dice en una de las partes del Nuevo Testamento, Lucifer y sus ministros siguen manifestándose como ángeles de luz. ¿A qué se refiere esto? Lucifer no ha perdido su esencia. Lucifer sigue siendo el ángel más brillante y el más inteligente de la creación, solamente ligeramente menor en conocimiento a Dios, que es ya una cosa tremenda. Por lo tanto, digamos, este concepto de la fealdad del diablo, esto fue un concepto totalmente inventado en la Edad Media, porque precisamente correspondía a las necesidades de la época, se puede decir. De la época y de la necesidad de dominar a la gente a través del miedo. Tomemos en cuenta que la gran mayoría de las religiones en su principio, sea cual sea la religión, en sus inicios, digamos, lo que las mueve o con lo que controlan es a través del miedo. Pero aparte, Dios nunca lo desterró como tal. Se supone que Él está haciendo las pruebas necesarias. Lo que pasa es que son conceptos ya filosóficos, porque por ejemplo, lo que nosotros llamamos cielo o paraíso, se le llama así porque en ese lugar, por llamarle de alguna manera, porque no es un lugar físico, es así porque se le llama así porque ahí está Dios, ocupa todo. El infierno, y vuelvo a lo mismo, no lo digo yo, viene así definido por varias personas. El infierno se le llama infierno porque en ese lugar no está Dios. Los que van al infierno no tienen la visión beatífica, no tienen la visión de Dios. Espérate, pero por eso dicen que aquí es el infierno. Bueno, en algunas porque cosas. Supuestamente aquí son las pruebas, ¿no? Y también acuérdate que la iglesia quita la parte del purgatorio. Del purgatorio. Y del limbo. Y entonces... Bueno, sí, pero el purgatorio, hasta donde yo sé, es un invento del hombre blanco. Bueno, si vamos a hablarlo así totalmente, todo, en un momento dado, todo es un invento. Pero a lo que yo me refiero que pues, el purgatorio fue una cosa que se sacó la iglesia cuando estuvo ahora sí que en bancarrota. Para obtener dinero, ¿no? Efectivamente. Fue cuando se hizo el concilio, y no sé en qué época, porque si no recuerdo, y se hizo el concilio, y entonces a alguien se le ocurrió decir, pues, ¿cómo nos hacemos de dinero? Pues vendiendo perdones. O lo que se le llama las indulgencias. Las indulgencias, ¿no? Pero en vez lo utilizan como vendiendo perdones. Y entonces salieron todos los sacerdotes y todos a vender perdones. Efectivamente. ¿No? Pero como sucede en todas las cosas, donde yo más o menos he leído, hasta como sucede en todas las cosas, a alguien llegaban y le vendían ¿cuántos pecados tienes? Pues te toca ya tanto, ¿no? Ya hablando en términos así, y de repente dices, ¿sabes qué? Pero a mí me cae mal el de enfrente y lo quiero matar. Dice, bueno, pues podemos hacer un arreglo, ¿no? Tú entras con una feria, vas y lo matas y nosotros te mandamos al purgatorio. Es cuando sale la palabra, creo, de purgatorio. Efectivamente. Ese es, pero también la iglesia es muy conveniente. Puede ser un cabrón toda la vida y 5 minutos antes. No, pero nada más fue por esa época. Perdón. Ese precisamente es el punto. Ese precisamente es el punto por el cual Lucifer, digamos, está mucho más en desacuerdo. El hecho de que puede ser una persona malvada durante toda su vida. Así como René. Un poco más o menos. Y más cuando prende esos focos. Un poco más o menos. Puede ser una persona malvada y sin embargo, un momento antes de morir, te arrepientes. Pero debe ser un arrepentimiento real, no es un arrepentimiento de, ay, me voy a morir, No, tiene que ser un arrepentimiento. Yo creo que cualquiera antes de morirse sí se arrepiente de todo lo malo que ha hecho, ¿no? ¿Quién sabe? No. El problema con eso, te voy a explicar cuál es. Cuando tú estás totalmente consciente de las cosas que haces. Ahí vas con sus maldades. Ajá.
y sabes el por qué las estás haciendo, no te puedes arrepentir. No hay lo que se le llama la contrición, o lo que llamarían comúnmente el arrepentimiento de corazón, ¿sí? O sea, no hay. Hay una cosa, a mí siempre sobre el perdón, ¿no? Yo ahorita sí voy a sacar una jalada, pero así es. ¡Salud! En estos tiempos, entonces quiere decir... No vino aquel, pero vino Porfirio. Sí, quiere decir que en estos tiempos, obradores como la Santa Iglesia, o sea, la Santa, está vendiendo perdones. Está concediendo perdones. Está consiguiendo perdones, ¿no? Sí. Pero él no los va a mandar al purgatorio, se los va a perdonar completos. Pero de acuerdo al principio, lo que le querían hacer a Franco completa. poco más o menos. Te iba a decir, el problema aquí no es tanto que conceda perdones, Porfirio, Ajá. porque son perdones falsos. Y Sí. no porque los conceda él. No. Sino son perdones falsos porque las personas que obraron mal no se están arrepintiendo. Esa es la diferencia. Sí. Ni ellos están arrepintiendo, ni el otro tiene el poder de perdonarlos. No, el otro tiene el poder de perdonarlos. Ya le trajeron las mañanitas. Ya le a trajeron René. las mañanitas a René, así que bonito. Le vienen a cantar el rey. Menos mal que no fue la de era un rey de chocolate. En fin, Sí. te decía yo. Dice Ana Plasencia, Ajá. excelente viernes. Ay, muchas gracias, Anita, muchos besos. Desafinó un poco el del organillo. ¿Hay algún otro mensaje? No, ok. Bueno, Sigamos con esa. Sigamos. te digo, ese precisamente es el punto importante del perdón. Y tiene que ver con el tema que nos atañe acerca de Oye, Lucifer. estamos haciendo un programa. por el hecho de que en el y eso es una idea no muy bien aceptada dentro de la Iglesia Católica, precisamente por la influencia o por la repercusión que podría tener. El hecho de que si la misericordia de Dios efectivamente es infinita, y hasta el hombre más malo, poco antes de morir, si se arrepiente en realidad, de corazón, puede ser Desde el perdonado. centro de su alma. Efectivamente. Eso quiere decir, o eso querría suponer, el hecho de que Lucifer, si se llega a arrepentir, podría ser perdonado. Pero como él no muere. No, pero va a llegar un momento en el cual efectivamente va a desaparecer, porque ese es el punto. Por eso también él está sumamente enojado, porque lo que le reclama a Dios es: tú lo predijiste, tú lo profetizaste, tú me utilizaste, tú hiciste de mí tu títere. Yo fui creado con la plena conciencia. O sea, vamos, si se supone que tú lo sabes todo, tienes la cualidad de la omnisciencia, que es precisamente el saber todo, presente, pasado y futuro al mismo tiempo, entonces desde el momento de mi creación tú sabías que yo iba a revelarme. Sí. Por lo tanto, me estás utilizando. Que viene siendo el mismo caso de Judas. Efectivamente, bueno, pero en el caso de Judas, ahí sí era necesario. Bueno, por eso, pero viene siendo el mismo caso, ¿Sí? ¿no? O sea, si lo tomamos así como lo estás explicando, pues Judas es un instrumento que ya estaba destinado a hacer eso. Estaba predestinado porque así tenía que ser. Y sin embargo, de todas maneras, poco antes de morirse, poco antes de colgarse, se arrepintió. Se supone. O sea, ese podríamos decirle un diablo chiquito. Digamos, todo mundo en un momento dado es diablo de acuerdo no al concepto religioso, sino al concepto que habíamos manejado desde el principio de la definición de palabra. Sí. Diablo, el calumniador, el que habla mal respecto a alguien más.
todos en un momento determinado hemos hablado mal de alguien más. Carlos Entonces, Mondragón, saludos, Lucía. muchas gracias, Carlos. Saludos, Carlos, y dale mis abrazos y besos a Karina, por favor, de parte de todos nosotros y especialmente por Porfirio Peralta. Así es. Entonces, bueno, decíamos, todos en un momento hemos hablado mal de alguien. Yo no creo que sea un momento, muchas veces. Vamos a suponerlo, hasta el más santo ha hablado mal de alguien, ¿no? Siguiendo la etimología exacta o estrecha de la palabra diablo, que es calumniador, todos lo hemos hecho en algún momento dado. Sí. Por lo tanto, sí, como decíamos y como decía Tenia también, todos somos diablos. Incluso hay una teoría dentro de la filosofía que esto fue desarrollado por un monje que era se llamaba Orígenes. Él sostenía el hecho de que efectivamente cuando un ángel cae, esto es, pierde la visión de Dios, dependiendo de los propios hechos que realice, no solamente el primer estado, digamos, la primera caída se convierte en un demonio. Pero el siguiente estado, el que puede llegar, es al de la mortalidad, o sea, se puede volver hombre. Y ellos sí. Esto es interesante porque coincide con algunas partes de la escritura cuando menciona por ejemplo, al rey Nabucodonosor, que es precisamente quien hace cautivo o hace esclavos a los judíos. Tanto Nabucodonosor como Artajerjes, como el que llaman el príncipe de la ciudad de Tiro, la escritura les da el apelativo de demonios. Bueno, pero ese es el Viejo Testamento, ¿no? Sí, pero vamos, coincide con esta teoría de este señor, de este monje de la Edad Media, que desarrolla esta teoría de que conforme van cayendo más, conforme van degradándose más dentro del pecado, llega un momento en el cual se transforman en hombres. Y a mí siempre siempre he tenido esta idea, ¿no? ¿El diablo es una creación de Dios o es una creación del pueblo judío? Pues es que el concepto propiamente de, ¿cómo decirlo? No exactamente de diablo con los cuernos, la cola, No, o sea, sino ser del mal. Una entidad maligna, sí. No es exclusiva del pueblo judío. Te hago esta pregunta porque a mí sí me aparece. Espérame. Sí. Teografía Marina dice que ¿cuál es el nombre del monje? Orígenes. Se llama Orígenes. Así es como, no, o sea, no estoy hablando acerca de otra cosa. Él se llama Orígenes. No, a mí siempre me ha parecido porque, ¿cómo se llama? El pueblo judío inventa, es una invención del diablo o un ser maligno, primero para someter a su pueblo, o sea, los sacerdotes para someter a su pueblo, que hay un castigo, ¿sí? Y luego lo utilizan para decir a los otros pueblos que son hijos del diablo. Esto viene precisamente porque recordemos, el pueblo judío estuvo durante mucho tiempo bajo la influencia de los egipcios. De todos los pueblos casi. Si yo te digo, o si yo te comento que si tú te portas bien en esta vida, vas a recibir una recompensa en la próxima vida y vas a estar muy bien y bla, 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 pues eso suena a que estoy hablándote del paraíso y demás, ¿no? Pues no, resulta con que te estoy diciendo y te estoy hablando del libro de los muertos de los egipcios, que a su vez estuvieron influenciados por todo lo que era el código de Hammurabi de los babilonios. Pero también los egipcios tienen mezclas de romanos y griegos. Pero eso fue posterior. La primera influencia que tuvieron fueron los babilonios. Uh-huh. Dentro de la religión babilónica
existía efectivamente esta dualidad de el Dios bueno y el Dios malo. Este concepto lo tomaron y lo modificaron de acuerdo a sus propias costumbres los egipcios. Pero es todos los pueblos, ¿no? Efectivamente, todos los pueblos tienen esta concepción de una parte positiva y una parte negativa, el yin y el yang, ¿no? Sin embargo, aquí en este caso tiene más o ha tenido un poco más de fuerza o conocimiento, de influencia la personalidad de Lucifer, precisamente porque uno es el único que tiene los suficientes pantalones para rebelarse ante la divinidad total. En ninguna otra religión existe ese concepto. Existen dioses de la oscuridad, dioses de la luz, sí, pero ahí son dioses, son iguales. Como habíamos platicado poco antes, Lucifer o un diablo no es el opuesto a Dios, no, porque Dios es Dios desde siempre, que es lo que significa el nombre, Yahvé, Jehová o como ustedes lo quieran poner. Jesús. No, en el Jesús ella es otra cosa. Al Jesús le gusta el mango. Bueno. El nombre propiamente de Dios tiene el significado de el que siempre ha sido, el que siempre es. Sí, porque siempre tiene, lo nombran siempre con 4 letras. Efectivamente, pero ese es el concepto. Eso es lo que significa y esa es la totalidad. Entonces, te decía, en las otras religiones son dioses igual, o sea, estamos hablando de igual a igual. La mera jerarquía. Ajá, aquí no. Aquí estamos hablando de uno que es creación y que se atreve a cuestionar las decisiones de la divinidad. Del que lo creó. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué me obligas a hacer esto si yo no quiero? Yo no estoy de acuerdo. Tú me estás diciendo que esto va a ser así y así, pero no estoy de acuerdo y como no estoy de acuerdo, fuera. Es un concepto bastante fuerte. Sí. Ahora, volviendo a lo que estábamos platicando. De acuerdo a este concepto o a esta lógica de que si el hombre más malo, al final de su existencia, si realmente se arrepiente de corazón, puede ser perdonado, el mismo camino que existe de ida es el mismo que existe de regreso. Por lo tanto, hay una teoría, o está también un concepto teológico, en el cual, en esto obviamente la Iglesia Católica no está muy de acuerdo, precisamente porque ¿cómo decirlo? No es tan fácil de aceptar el hecho de que, bueno, entonces si Lucifer se arrepiente, ¿puede ser perdonado? De acuerdo a la lógica de la misericordia de Dios, sí, efectivamente, sí puede. Sí se puede. Oye, ¿y Lucifer cuántos hijos tiene? ¿Hijos directos? Hijos directos. Bueno, lo que pasa es esto. El concepto del engendrar, así dime. Teografía Marina dice, pero en las otras culturas la dualidad, hermanos o de mismo origen del lado oscuro, es también el reintegrador del bien. Es vital para la conservación del equilibrio. Efectivamente, porque estamos hablando ahí, como decías, de que son, es la contraparte, ¿sí? Por eso es que se supone que al ser la contraparte se mantiene el equilibrio. Dentro del concepto judeocristiano específicamente, ahí no puede ser la conservación del equilibrio, porque Lucifer no es igual a Dios. Es una creación de Dios, por lo tanto, es más bajo. No es de igual a igual. El contrario de ángel es diablo o demonio. El contrario de Dios no existe, porque Dios es un todo.
A ver, una cosa que siempre todo el programa se ha hablado de dos personas. Bueno, perdón, de dos seres, o como sea, ¿no? Sí. Pero dentro de esos había muchos más. Ah, claro. Y también tiene nombre, no apellido porque en aquel tiempo no se acostumbraba. Ahí te va el asunto. Existen varios que, digamos, de acuerdo tanto a la cábala judía como a algunos otros textos, se han encontrado o se han obtenido nombres precisamente de demonios. O de ángeles. O de ángeles también. ¿Por qué es tan importante este concepto? De acuerdo a la religión judía, todo lo que tiene nombre existe. Tu nombre refleja exactamente la parte de tu esencia, ¿sí? Es lo que eres. Si no tienes nombre, no existes, eres nada. Esto se ve y tiene es muy se puede ejemplificar con esto cuando Moisés se revela ante Faraón y le dice que se va con el pueblo de Israel porque es su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. El castigo que le impone Faraón es que se borre el nombre de Moisés de los registros, que en ese tiempo era lo peor que te podían hacer, porque te estaban condenando a la no existencia. A la no existencia, sí. Que es un destino ya no ibas a aparecer en el libro. Exactamente. Sí. Por eso es que tanto en el caso de los ángeles y de los demonios es importante, y esto se refleja también dentro del rito del exorcismo. Una de las partes importantes, si no es que la más importante de este rito de hacer un exorcismo, es que tienes que obtener primero el nombre del demonio, porque son varios. Sí, por eso yo te preguntaba cuántos hijos tenía Lucifer. Uy, pues mucho. ¿No? Porque ahí se desatan muchísimos nombres. Efectivamente. Pero algunos son hijos, sobrinos, nietos. Sí, digamos. Pero el casualmente orden... no hay mujeres. No, porque tomemos en cuenta que son... Bueno, ahí te va. Cuando llegue... estábamos hablando acerca de la... de la segunda rebelión. Ajá. Y que los ángeles se enamoraron de las hijas, y yo hice la acotación, y de los hijos, claro, de los hombres. No fue por otra, y no porque sea el mes arcoíris, ni mucho menos, no. A lo que me refería era a que dependiendo de la esencia de cada uno de los espíritus, es si van hacia un lado masculino o hacia un lado femenino. Los nombres pueden tener, o la referencia puede ser masculina, porque tomemos en cuenta que... pues se supone que los ángeles, empezando por ahí, no tienen sexo. Ah, bueno. Los ángeles no tienen sexo como tal en el sentido humano, pero tienen definición de esencia. Porque precisamente uno de los demonios que utiliza muy frecuentemente Lucifer lleva un nombre femenino. Trivialidad. Sí. Entonces, ese es el punto. Dependiendo de la esencia. Ya le llegó la segunda serenata. Ya llegó la segunda serenata. Es que te dije que iban a llegar las chicas buena onda. Nada más que no se pueden acercar. Sí, no, quién sabe por qué. Las están amenazando con un fusil. Bueno. Tiene dos guardias. Sí, efectivamente. Entonces decíamos, bueno, el asunto es, los nombres pueden ser o pueden interpretarse como nombres masculinos. Samael, Mamón, etcétera, etcétera. Y ya no digo más porque no vaya a ser que se nos empiece aquí a poner loca la transmisión. Porque efectivamente, ojo, aquí sí tiene un trasfondo y es totalmente verídico y es totalmente cierto. Si yo voy en la calle donde tú vives y grito, ¡Porfirio!, pues obviamente vas a salir, vas a decir quién fregados me está llamando. No, porque me dicen Popis. Bueno, si yo te digo Popis y con tono dulzón,
Bueno, no, pues ya no menos. Ahí sale corriendo. Ahí sale corriendo. Después te llevo ahí donde arreglan computadoras. Bueno, entonces, bueno, si yo tengo, vamos, si una persona inmediatamente cuando escuchas tu nombre pues, volteas, imagínate si no aquel, cuando alguien menciona su nombre, pues si no va a voltear, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, hay ciertas maneras sí, y no me voy a meter en honduras de invocación y conjuros, porque no va por ahí, no va por ahí. Pero serán ciertos. Hasta donde yo sé, la única ocasión, y por eso dije ocasión, la única ocasión en la cual efectivamente Lucifer ha visitado este planeta y ha estado allí fue cuando fue a probar a Cristo. Fue cuando fue a ponerlo en prueba. En el monte, allá en el desierto. En el desierto, en el monte, Sí. en las tres pruebas, porque precisamente Jesucristo menciona el nombre. Si Jesucristo no lo hubiese conocido, no habría dicho el nombre. ¿Y qué fue lo que dijo? Atrás de mí, Lucifer. ¿No? Ese es el punto. Él lo conocía. Por eso es que, volviendo a lo que estaba yo diciendo, la parte principal, si no es que la más importante, de un exorcismo, es saber el nombre del demonio contra el que te estás enfrentando. El mismo Jesucristo, cuando expulsó a todos los demonios del endemoniado, lo primero que hizo fue preguntarle, ¿cómo te llamas? Y el demonio contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Bueno. ¿Ah? Una legión está compuesta de miles. Bueno, saludos a Lalito. Ah, Lalito. Un payasito, por Muy si lo bien. quieren contratar, pues ahí búscalo en la red. Saludos, Lalito. Ah, saludos Lalito, muy bien. Búsquenlo entonces, recomendable. Ok, ¿hay algún otro más? Latito, Latosito. Ah, Latito Latosito también, ok. Bueno, entonces estaba yo diciendo. Una legión está compuesta por miles. Miles. Si dentro de las escrituras se Mira, menciona... Porfirio es como Satanás. La niña pidió sus nachos y Porfirio se los comió. No, me dijo que me los comiera. Ni es obediente. Él no la No. obligó, No, ella no lo obligó a él. nada más lo tentó Sí. y el otro cayó. Sí. No Entonces le puedo decía- decir Lucifer. No, para nada. ¿Está? Entonces estábamos diciendo, Tú no te fijes. dentro de las escrituras se menciona que Lucifer arrastró tras sí, y esto se menciona en el libro del Apocalipsis o Revelaciones, arrastró detrás de él la tercera parte de las estrellas. ¿A qué se refiere con esto? Fue la tercera parte de los ángeles, o sea, un tercio de todos los ángeles se convirtió al Bueno, es que luciferismo. también, no mujeres, rezar todo el día, o no hombres, qué pinche aburrido. Bueno, volvemos a lo mismo. Ahí tú estás hablando de conceptos que fueron creados durante la Edad Media. En ninguna parte, absolutamente en ninguna parte de la escritura aparece conceptos de ese tipo. ¿Sí? Para nada. No, y aunque aparezcan en la iglesia, De todas maneras, incluso uno de los, y es un concepto realmente escandaloso. Digo, escandaloso en el sentido de ¿cómo se dice? De la religión católica. Porque dentro del concepto católico, pues para poder rezar tienes que ir a la casa de Dios. No hay ningún otro lado en donde puedas estar, no, más que ahí. O sea, ellos tienen la exclusiva y se acabó. También la religión judía, no tienes que ir a... Tienes que ir al templo, etcétera. Sí. Sin embargo, Jesucristo dijo algo sumamente importante, y ese es el punto, que tienes que leer y tienes que entender, porque no es nada más la lectura, sino es la interpretación. Jesucristo dijo, donde estén 2, 3 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos.
Él no dijo que tenían que estar en un templo, que tenían que estar en tal... No. En donde estén 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Se supone que los templos son copia de las sinagogas, ¿no? En principio. Sí, no, pues en principio y al final, porque ahí fue donde comenzaron a reunir, ahora sí que a reunir gente. Me refería a en principio, porque actualmente los templos actuales o las iglesias más modernas, pues no tienen que ver con las sinagogas. No. Hablando arquitectónicamente. No, para nada. No. Yo creo que desde el principio hubo las primeras que comenzaron a hacerse como iglesia ya no eran sinagogas. En las primeras reuniones utilizaron algunas sinagogas para juntar cristianos. Pues más bien, en el principio acuérdate que se reunían en las catacumbas, ¿no? En los panteones, en donde no iban precisamente las... No tenían problema aunque los fueran a cachar. Yo voy a hacer un comentario, porque siempre lo he pensado así, que los judíos son las personas más inteligentes del mundo, porque unos dominan con el Antiguo Testamento y los otros nos dominan con el Nuevo Testamento. Porque al final son las dos creencias, son judías. Mira, en el caso de los judíos yo lo que te puedo decir es lo siguiente. La misericordia llamémosla así, la misericordia de Dios es tan grande que aún a pesar de que ofreció a Jesucristo y fue crucificado y fue muerto, etcétera, Dios no los ha dejado y siguen teniendo un cierto lugar, una cierta importancia para Dios. Pero empezando que ahí, si nos metemos a eso, para los judíos todavía no nace Jesucristo. Ah, no, de acuerdo, no. Entonces no es que dependiendo que... Pero siguen siendo importantes para Dios. Fíjate qué cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué raro? Porque para la gran mayoría de las personas, si por ejemplo, si llega... A mí lo que se me hace raro es que los que lo crucifican son romanos y la sede de la Iglesia Católica Apostólica es romana. A mí eso es lo que a mí se me hace raro. Que nada tiene que ver con los judíos. No, porque ahí ya son otros conceptos. Ahí ya fueron otros conceptos. A ver, yo creo que tiene que ver muchísimo. El gran propagador, inventor o como tú lo puedes llamar de Jesucristo es San Pablo. Efectivamente. ¿No? Y San Pablo es romano, aunque de descendencia judía. Era judío, pero era de ciudadanía romana. Ajá. Entonces tiene mucho que ver el que esté en Roma. No tanto, ahí más bien Sucede nos tendríamos que remontar a los orígenes del cristianismo. Roma era la capital o la parte la capital de la parte occidental del imperio. El punto importante aquí era más bien Constantinopla. Bueno, sí, yo siempre he tenido esa idea porque sin haber conocido a Cristo, porque no lo conoció, sin haber nada de eso, es el que escribe la mayoría de cosas sobre Cristo, el que ¿cómo se puede decir? Lo da a conocer. Lo documenta. Lo raro aquí es que a partir de la conversión de San Pablo, él empieza más bien a ¿cómo decirlo? Darle forma. Sí, pero de acuerdo todavía al concepto judío. Con lo cual muchos de los cristianos originales no estuvieron de acuerdo, incluido San Pedro. Eran famosísimas las peleas que tenían San Pedro y San Pablo, precisamente por eso, porque había conceptos que para San Pedro... Pero es que ya no, bueno, aparte que ya nos desviamos. Ya nos desviamos bastante. Como tal, Jesús es judío. Tal cual, sí. Tan solo por eso, pues bueno, son entonces, o sea, no puedes hacer un comentario como el que hiciste cuando realmente Dios no puede perdonar a los judíos siendo que su hijo es judío. Siguen siendo importantes para él. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, en fin, bueno, seguimos sobre Lucifer. Nomás un último comentario. ¿Cómo de qué les va a perdonar si no lo matan los romanos, ¿no? Ya. Ahí está. Bueno, estábamos diciendo. Perdón, es que me llegó un olor un poco particular. Entonces, bueno,
Es que este ya se acerca la super perro. Sí, yo creo que sí, porque en este momento está todo lo que da la pachanga. Estábamos diciendo, finalmente, ya para terminar este tema, el comentario que les había hecho, ¿será posible eventualmente una redención de Lucifer? De acuerdo al concepto de la misericordia divina, puede ser. No puede ser, es. A lo que me refiero con el puede, o indicando posibilidad. No podemos saber si efectivamente se va a arrepentir. Queda totalmente en el aire. ¿Sí? Por lo que yo te estaba comentando, cuando tú tienes la plena conciencia de tus actos y estás en congruencia total entre lo que haces y lo que dices, estás más allá del arrepentimiento. No te puedes arrepentir porque lo hiciste con la plena conciencia de que estabas haciendo algo bueno o malo. Por lo tanto, no te puedes arrepentir, no te puedes echar para atrás. Lucifer tiene la conciencia de que está efectivamente provocando cosas terribles. Pues es que si lo pones en una balanza, tiene más razón Lucifer que Dios. Porque entonces ahí sería Dios un soberbio y no el Dios que nos han mostrado desde el momento que su palabra es todo, y si alguien se sale de su concepto, entonces ya que se parece de esta actualidad a ya saben quién. Poco más o menos. Lo que pasa es que se supone que la felicidad total está en obedecer a Dios. Pero entonces ya eso es como anarquía, ¿no? Lucifer fue el primer anarquista. Él dijo, no, me niego a hacerlo. En fin. Es que ahí es como todo un tema, porque entonces cambiaría mucho tipo de ideologías y entraríamos a otro tipo de polémicas. Efectivamente. Sobre eso es que precisamente vamos a hablar en nuestro tercero y último programa de la serie sobre Lucifer. Algo por ahí que les va a gustar, va a ser sumamente interesante. Y bueno, pues entonces, con esto vamos a dar por terminada esta discusión o esta plática acerca de Lucifer. Y para todos nuestros amigos que quieren ya saber precisamente qué es lo que tienen que hacer para ganarse nuestros 2 libros que tenemos de hoy, de Vota Ahora o Calla para Siempre, del escritor Jorge Eduardo de León Palma, y los 6 discos del grupo Más Audaz y Las Veneno, ¡yupi! Y el disco se llama Que Siga la Fiesta. Bueno, pues va a ser una pregunta muy sencilla. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien que preguntemos qué significa diablo? Lo estuve diciendo varias veces, entonces bueno. Claro. Pues a los primeros, ¿cuántos son? 6, 8. A los primeros 8 mensajes o correos que tengan ustedes bien enviarnos a SMX, pues ya se ganaron su libro y ya se ganaron su disco. ¿Cómo ves? Muy bien, Franco. Y aparte, vamos, todos estos van a ser con un montón de besos de Porfirio Peralta. Y abrazos y apapachos de Atenea. Así que entonces, bueno, les conviene. Yo pensé que de René, porque René es el del cumpleaños. Ah, no, bueno, en todo caso ahí tienen que hacer algo. En todo caso, quien quiere invitar a René así a bailarle el mango, bueno, como regalo de cumpleaños. Me lo puedo imaginar. No, imagínate, sería una cosa terrible. Ahorita nos está a punto de quemar. Está a punto de... No, porque si no se va a entender que yo ya te baile el mango, entonces no. Literal, sí, ya le bailaste No, el mango. Lo bueno es que no estaba yo solo, sino también estaba Sergio. Pues bueno. ¿De pues, trío? Sí, imagínate. ¡Qué moderno! Sí, hombre,
que la modernidad nos ha alcanzado. Pues bueno, mis queridos amigos, hoy transmitimos desde Cafeína, que está en la calle del Doctor Atl, esquina con Díaz Mirón. Tienen que venir aquí, por favor, les va a encantar el lugar, es un lugar precioso, los cafés son deliciosos y los pasteles más. Entonces, pues bueno, les esperamos el día de mañana, como siempre, en la programación de SMX Radio con nuestro programa de los sábados. Va a estar bastante interesante. Mañana tenemos un programa especial, vamos a de la Verde Morada, la de Enchúlame la Bici y muchas actividades que tienen en esa casa. Y también les tenemos una sorpresa y programa especial para el martes. Ok, bueno, el martes no se lo pueden perder, va a estar muy bueno. Puede ser que por fin Porfirio nos diga quién es la dueña de su corazón. Puede ser, no sabemos. Entonces no se lo pueden perder, Queridos amigos, yo agradezco como siempre la presencia agradabilísima de Porfirio Peralta, de mi querido Porfirio, de Atenea, siempre sexy, siempre con el buen comentario, la dama del buen decir y del mejor comer. Entonces, les agradezco igualmente a todos su atención. Y próximamente vamos a tener a María Bigotes aquí también sentada. Sí, estamos preparando un programa especial con una señora que es bastante latosa, María Bigotes, pero bueno. Sí. En todo caso, no sé quién sea más latoso, Bonifacio o María Bigotes, pero bueno, también les tenemos un programa especial preparado sobre el asunto. Yo soy Franco Chani, les agradezco mucho el favor de su atención y nos estamos saludando como siempre aquí en SMX Radio. Tengan ustedes la mejor de las noches. ¡Chao! Bambino.